Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el Cernidor 266, correspondiente al día 16 de marzo del año corriente, o sea, el 2026. Hace unos días, en El Observador, a propósito de la muerte de este niño adolescente, Jonathan, Natalia Roba, en El Observador, recoge palabras de miembros del gobierno. Falló el Estado todo. Llegamos tarde. Vamos a seguir investigando y llegar hasta las últimas consecuencias. No puede haber excusas en el Estado para no dar respuesta a los problemas de las infancias y las adolescencias. Esta muerte fue el punto final de una vida de sufrimiento en soledad y desamparo institucional. Tremendo, ¿verdad? Bueno, desde hace 70 y pico de años, yo iba a la escuela, tendría 10 años, y desde esa época oigo hablar de este tema de la infancia. Antes eran los niños de los rancheríos de los pueblos de ratas los objetos de las campañas. Hoy los asentamientos y los cinturones de pobreza, los niños que viven en esos lugares, son los destinatarios de estas campañas. Pero nadie se acuerda de los pueblos de ratas. Los asentamientos que se formaron como consecuencia del alambrado de los campos, que redujo la mano de obra. Sus habitantes fueron desplazados por la nueva forma de producir, que hizo que la mano de obra saliera de los campos. Ya no era necesario tanta gente para cuidar a los animales. Y todavía hay algunos que insisten en decir que alguna vez fuimos la Suiza de América. Han gobernado los partidos tradicionales y el Frente Amplio y todo sigue igual, 70 y pico de años después. Tirando a peor, opino yo. Ahora bien, toda esta andanada de opiniones tendrá el mismo destino de las opiniones anteriores, porque también se opinaba y se hablaba y se decía. El destino será el olvido. Mientras se seguirán creando alguna comisión, algún nuevo instituto, que se pondrán en manos de burócratas, amigos de los miembros del gobierno, harán proyectos que se aplaudirán y que luego no se van a cumplir, porque nunca hay fondos para atender ese problema. Ahora no se atiende porque hay que pagar el pago de la deuda. Una deuda que han creado ellos mismos, los mismos que dicen que falló el Estado, para no reconocer que el Estado son ellos. En la misma nota, Natalia Roba nos dice que entre 2023 y 2025 murieron 15 niños asesinados por sus padres o sus madres, según la estadística oficial del CIPIA, unas siglas que corresponden al Sistema Integral de Protección a la Infancia. En realidad, viendo los resultados, debería llamarse Sistema Inútil de Protección a la Infancia. Y nos dice además Natalia Roba que el último reporte del sistema del INAU da cuenta que en 2024
el sistema intervino frente a denuncias por violencia hacia niñas, niños y adolescentes en 8.924 casos, a un promedio de 24 al día. El tramo etario, o sea, el tramo de edad, corresponde a niños de entre 13 y 17 años, que esos corresponden al 38% de los casos. Mientras que la primera infancia, de entre 0 y 5 años, corresponden al 17% de las denuncias. En cuanto a la forma de violencia, prevaleció el tratado emocional, 38%, seguido por la negligencia, el 23%, la violencia sexual y explotación, 22%, y la violencia física, el 17%. Continúa el informe. Como sucede cada vez que se da una muerte evitable, el informe no, la nota de la señora Natalia Roa. Como sucede cada vez que se da una muerte evitable, tras el caso Jonathan, se dispararon investigaciones urgentes en cada organismo que intervino, cuyos resultados no se conocen. Esperemos que se conozcan alguna vez. El ministro del Interior, Carlos Negro, quiere o quería saber cuántas denuncias efectivamente se realizaron a lo largo de la trayectoria educativa de Jonathan. La señora fiscal de corte, Mónica Ferrero, le ordenó a Jurídica de la Fiscalía lo mismo, para saber cómo fue la actuación luego de la denuncia de noviembre realizada por la UTU de Flor de Maroña. Y la Suprema Corte de Justicia pidió información en 72 horas. Le pidió información al juzgado de familia especializada que intervino. De todo esto no sabemos absolutamente nada. Toda esta situación, digo yo, que no es porque falten leyes al respecto. El Código de la Niñez y la Adolescencia, la ley número 17.823, es del año 2004. Es la norma fundamental que establece derechos, dice el considerando. Es la norma fundamental que establece derechos, deberes y garantías. Define al INEAU como el órgano rector en la protección y atención de menores. Refuerza el compromiso del Estado con la protección integral, la salud, la educación y la vida en familia, asegurando derechos sin distinción. Dice, o se dice, que protege contra toda forma de violencia física, psicológica, explotación y tráfico. Sin embargo, han habido 8.924 casos de maltrato de todo tipo. Dice que la ley, la protección de la infancia y adolescencia garantiza el ejercicio pleno de derechos de menores de 18 años, posicionando al Estado y la sociedad como principales garantes contra la violencia, abuso, negligencia y explotación. Se enfoca en el desarrollo integral, la seguridad y la no discriminación, implementando acciones intersectoriales y normativas específicas para asegurar su bienestar y dignidad. Un verso. Todo esto es mentira. No garantiza nada. Nadie garantiza nada. Dice en la presentación de la ley que tiene como principios claves el interés superior del niño. Garantiza que todas las decisiones y acciones públicas prioricen el bienestar de los menores. Que abarca los derechos a la educación, a la salud, a la familia, a la identidad y protección contra la violencia física o psicológica. Visto los resultados, no garantiza absolutamente nada. Porque dice que es especialmente contra la violencia. Y entonces creó
Sistemas especializados como el CIPIAV. Eso sí, siglas, cualquier cantidad. El CIPIAV es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que coordina respuestas ante abusos y maltrato. ¿Ustedes habían oído hablar alguna vez de un organismo llamado CIPIAV? Debe estar ocupado, cobrando sueldos. Burócratas que no hacen absolutamente nada. La ley número 19.643, Prevención y Combate de la Trata de Personas, es del año 2018. Dice que protege a niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual y comercial, estableciendo mecanismos de atención y reparación a víctimas. Hay otras normas más generales, que son, como las leyes anteriores, estas que les he leído, papel mojado. Uruguay está lleno de leyes y normas que no se cumplen. Está lleno de organismos ocupados por los amigos del gobierno de turno que cobran sus buenos sueldos sin que nadie les pida resultados. Y lo peor es que estos organismos se transmiten de gobierno a gobierno, porque a ninguno le interesa que el pobrerío se instruya. No sea cosa que de ese pobrerío salgan algunos que le pateen el tablero y se les acabe el recreo realmente. Hablan de la igualdad de oportunidades. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, o sea, el INAU, fue creado en 2004 tras la aprobación del Código de la Niñez y a la Adolescencia, en sustitución del INAME, el antiguo Instituto Nacional del Menor. Pues bien, el INAU ha publicado un artículo, un trabajo de la señora Nair Bonifacino, psicóloga, psicoanalista de niños, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, un trabajo llamado Los primeros años de vida, etapa clave del desarrollo del sujeto. Y dice que el bebé nace con capacidades potenciales que podrán desarrollarse o no de acuerdo al ambiente relacional con que se encuentre. El contacto con adultos disponibles física y afectivamente se van generando desde el nacimiento procesos propiamente humanos que resultan esenciales para el futuro del individuo. En cambio, carencias sostenidas en los primeros vínculos de cuidado interfieren en la posibilidad del desarrollo y condicionan la vida del sujeto, del niño. Los futuros ciudadanos. Dice que el brindar el cuidado, la crianza, el generar las condiciones más favorables para acoger al bebé y para promover su adecuado desarrollo y su salud, no son acciones ajenas a la tarea de los agentes socioeducativos que trabajan con la primera infancia. Desde el nacimiento hasta los 3 años, salud y educación están estrechamente relacionadas y esto lleva a jerarquizar la función de quienes están en el contacto más próximo y cotidiano con el niño pequeño y su familia en un marco educativo. Asistentes sociales, maestros, médicos, etc. Dice que es importante que estos profesionales sean sensibles a la realidad que está en juego en los primeros años de vida, que tengan conocimiento de cuáles son las capacidades y cuáles las necesidades, así como también es necesario que cuenten con recursos para detectar precozmente dificultades que, de no ser atendidas a tiempo, ponen en riesgo el desarrollo del niño, del sujeto. Dice la señora Bonifacino, la primera infancia es un periodo especialmente vulnerable y de gran incidencia en el desarrollo del individuo.
Desde hace ya muchos años, numerosos autores de distintas disciplinas han puesto el énfasis en esta concepción y aún partiendo desde muy diversos abordajes, coinciden en la importancia que tienen los primeros vínculos en la historia del niño, en la crianza. Spitz en 1945, o sea que no estamos hablando de antes de ayer. Winnicott en 1960, Bowlby en 1969, Tronick en 1975 y siguen las referencias. De este problema se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. A tal punto, dice la señora Bonifacino, llega esta perspectiva que se plantea que es imposible pensar al bebé sin su ambiente. El bebé es y existe en tanto está en relación con adultos que le proveen atención y cuidado. No solamente la supervivencia y el desarrollo físico están en juego, sino que también el desarrollo emocional, psíquico, cognitivo y social están condicionados por la modalidad de esas relaciones en los primeros vínculos. ¿Ustedes creen que en los viejos rancheríos, en los asentamientos actuales y en los cinturones de pobreza, los niños están en esta situación? ¿Están en igualdad de condiciones con quien, por circunstancias sociales, está en una clase evidentemente superior, de mejores ingresos? Estudios recientes destacan que lo genético no es el modo exclusivo de herencia en el desarrollo humano, sino que también se deben considerar en forma relevante la relación genético-ambiental que se produce a través de las relaciones. Investigaciones muestran que la primera infancia en particular es un periodo de extrema sensibilidad y dependencia de las condiciones ambientales y relacionales. Esto ha llevado a plantear que el cerebro es un órgano biofísico, biopsicosocial y que el propio desarrollo neurobiológico es una construcción que se da en el encuentro con otros. Yo vuelvo a preguntar, si un niño nacido en un asentamiento llega a la universidad careciendo de todas las condiciones que la señora Bonifacino nos presenta como esenciales para su desarrollo cognitivo, ¿podemos batirnos el parche y afirmar que lo hace en igualdad de condiciones con el que sí las ha tenido? Y para gozar de esas condiciones, ¿no hay que pertenecer a una determinada clase social? Y esa clase social no es la que nutre a los partidos políticos que se encargan de que esa situación se mantenga en el tiempo. Y no me vengan con que el Frente Amplio está mayoritariamente formado por miembros de origen humilde, porque oyéndolos y viendo sus intervenciones es el reconocimiento de que tengo razón. No sabemos los antecedentes familiares del padre de Jonathan, ni de sus padres y abuelos. Me atrevo a presumir que no han sido criados en las condiciones que nos plantea la señora Bonifacino y que el consumo de drogas hizo el resto. Privarlo del más elemental sentido paterno que lo llevó a priorizar a su perra Pitbull y sus cachorros. Pero no podemos olvidar que las denuncias en su contra empezaron hace 13 años, con todas las leyes que se dice que debían proteger a Jonathan en plena vigencia. Otro aspecto a considerar es el tema alimentación, con tanta importancia como el afectivo. Pero no quiero extenderme más con este tema. Quizás en otro programa un día lo hagamos. Y así seguiremos, seguramente.
porque 70 y pico de años. Don Amodio, yo coincido Toda con una usted. vida. Y le voy a agregar algo más. ¿Sabe que la muerte de Jonathan se paga más barata que la muerte de una mujer? Si el padre, en vez de matar al hijo, mataba a la madre, lo paga más caro. En cambio, matar al niño, al adolescente de 15 años, con maltrato de toda la vida, lo va a pagar más barato. Es peor todavía. O sea que los niños se consideran en inferioridad, o sea, un crimen contra un niño es más benevolente la ley que contra una mujer. Se comenta solo. Y le voy a decir algo más. Vio que habló de 8.000 y pico de casos, ¿no? 8.924. Habría que ver en esa estadística cuántos son hasta de las propias madres, que porque dejan o porque lo hacen. Porque tenés de todos los pares. En el caso de esto, ahora estaban viendo si el padre era apto para ser juzgado, imputable o no imputable, ¿no? Y yo digo, ¿y la madre? ¿Y la abuela? A ver, la madre la tiene que Todos, estar guardada. todos. Pero vamos La a ver. abuela. Pero, ¿y los que tomaron conocimiento de la denuncia? Pero es que el periodista le faltó, cuando el presidente hizo que falló el Estado, le dice, pero usted, presidente, es la cabeza del Estado. Es la más La fácil. chapa número 1. Siempre dicen eso. No, siempre no. Yo Sí. no he visto que lo dijeran de la forma que lo dice Orsi. Orsi hace como que el Estado, como dijo Amodio, el Estado. Pero Sí. papi, vos sos la cabeza Pero del ya lo Estado. dijo más de una Sos la vez chapa número 1. El Estado son ellos. Si querés, el Estado somos todos porque nosotros debemos sí, plata. sí. Que sí, Pero no que tenemos el poder de modificarlo al Estado. Entonces no nos pueden imputar, ¿me entendés? Si nos cobran. O sea, somos como en un paquete accionario de una empresa el que pone plata pero no tiene voto. Para resolver, no para resolver cada 5 años. Son cosas distintas en la asamblea o en las elecciones. Pero es así. Vos dijiste bien. Es la más fácil. Lo dicen todos. No. Lo que dijo esta bestia es espantoso. Claro. Tira la pelota al córner. Es una maquinita de tirarla al córner. Hay un video que después lo vamos a pasar de Orsi hablando sobre el tema Marcet. Horas después que lo habían detenido. Cantinfla. Un fenómeno hablando Cantinfla. Cantinfla le entendés. A este no. A este te das cuenta que está payando. Y es malo payando. Sí. Vos tenías temas para hoy. Sí, sobre el tema de la carta del otro día, atado sí. con la ley de caducidad. Pero quería hacer un comentario breve sobre el tema de Marcet. A ver. La capacidad de información que se ha tenido en los medios sin saber nada es realmente asombrosa. Porque no puedo decir nada porque tendríamos que hablar con alguien de la DEA Que le diga. que diga cómo fue realmente esto, ¿no? Y seguramente asemejarse a una película cuando tocan el botón y adiós. Esa es una posibilidad, pero no es más. Pero se habla de Marcet y Marcet, pero Marcet tendría que todavía estar preso si Darwin Viera no hubiera perdido los audios y el pendrive, ¿no? Claro. Como no lo liberaron y después le tuvieron que dar el pasaporte porque venía de atrás. Sí, venía de un decreto de Mujica. Claro, pero quien lo redactó dice que no le tenían que haber dado porque había posibilidades de que no le dieran el coso. Pero todo empieza antes, porque el Frente Amplio tiene una capacidad muy importante de perder pendrive. Cierto. Claro, perdió con Darwin Viera, pierde el pendrive con los audios. Cierto. Después con Moravito y González Valencia pierde el pendrive. Y los pendrive nunca aparecen. Perdón, ¿y el que no llegó a Roma? Sí. ¿Se acuerda claro, aquel? ¿cómo no? ¿Se acuerda? Sí, Tenía claro que que llegar me y llegó acuerdo. tarde. Se fue al bombo el hombre. Y seguramente se fue al bombo porque al que iba con el pendrive a que se fuera acusado con ese pendrive. Era familiar. No, capaz que lo había atendido bien, se había portado bien cuando estuvo detenido, ¿no? Ya aprovecho para decir que hice un pedido de información pública al Ministerio de Relaciones Exteriores hace bastante tiempo, con el expediente, digamos, lo que se hizo sobre ese tema en la Cancillería, una investigación interna. Y lo más llamativo es que no estaba la declaración del responsable de llegar tarde con el pendrive, Claro. ¿no? Al que tenía que entrevistar primero. Claro, y la Pasa verdad por la que oficina. y nunca quise ir para decirle, miren acá, está de la foja tal,
Yo quiero la otra parte de la foja porque tiene que estar, porque si la investigación es administrativa, es a Horacio Lampariello y después terminan echando a Modio Pérez porque al que quemaron fue a Tabaré Bocalandro, que no... que en los hechos no tenía nada que ver. Pero bueno, se la cobraron. En relación al tema de la carta... Usted se refiere a la carta de los 31 legisladores ahí de la Eurocámara de la Comunidad Económica Europea. Que en el fondo es una preocupación por el Estado de Derecho de Uruguay. ¿Y por qué? Porque la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea ha firmado con el Mercosur y por lo tanto se han dado cuenta que no se respeta la voluntad popular. Exacto. Porque ahora el Parlamento podría aprobarlo y a nosotros o a algún grupo se nos ocurriría hacer un referéndum. ¿Y qué pasa? ¿No? Sí, yo no sé si lo van a respetar. Traen carta al... ahí está. Y entonces la carta tiene ese fondo, el respeto del Estado de Derecho. Y el País, en su página editorial... Sí. Pegó fuerte, ¿no? Porque es cortito y el final es muy contundente, ¿no? Se llama La Clave, un reclamo justo es el título y dice: esta semana se difundió una carta destinada al presidente Orsi, firmada por más de 30 diputados europeos que piden por la situación de varios militares presos en Uruguay. El argumento es simple. Se trata de gente presa por delitos cometidos hace medio siglo, con pruebas endebles, con años encima y cuya prisión no cumple ningún fin. Además, la misma desconoce de manera flagrante 2 pronunciamientos del soberano en las elecciones libres. Sí. Y termina así: Orsi no ha respondido. Bueno, el que respondió fue alguien de Salto, con el casetito del Partido Comunista, ¿no? De esa nación. Un periodista de seguro, sí. Pero que hizo todo un artículo, pero con ese cassette, con la cabeza de madera bien puesta, y punto. Y se terminó ahí. Pero que acá nadie respeta. Sí, lo que quiero tratar de demostrar es cuál era la situación en el año 1989 y todo ese proceso, en realidad del 85 al 89. Y hoy, por un tema del documental, fui a buscar una imagen y revisé los diarios para poder hablar de este tema. Y es increíble que estemos en este enredo, porque ya han pasado 37 años, se van a cumplir, ¿no? Y hay gente con 20 años presa. Seguro, pero 37 años, es decir, que una generación y poquito ahí todavía está con el tema porque ni siquiera algunos habían nacido. Y acomode el micrófono que se queda sin sonido en cuestión de minutos, ya lo veo. Sí. Si se cae, no se cae. No se cae. Y voy a empezar. ¿Cuál era la situación de fondo? A ver. Los militares no iban a declarar, porque hemos hablado muchas veces de los actos institucionales de la dictadura que gobernó, cosa que es cierto. Bueno, entre ellos está la creación del Ministerio de Justicia, esto que el lavador Jorge Díaz ahora quiere que impulsa, pero se sale de la dictadura con un acto institucional, el número 19. Entonces, ¿cuál era la situación? Este es el reportaje al teniente general Medina, que fue de las Fuerzas Armadas el mentor desde la salida, ¿no? Dice, la pregunta es, cuando ustedes hablaban de salida, enseguida del plebiscito al interior de la corporación militar, ¿siempre se entendía que era una salida negociada con los políticos o algún otro tipo de salida? Y Medina dice, no había otra. Había una salida cruenta, que nos corrieran, un enfrentamiento armado. Nosotros no lo queríamos de ninguna manera, pero si nos llevaban contra las cuerdas, estábamos convencidos que teníamos los medios necesarios para oponernos y quedarnos en el poder un buen tiempo. Y le preguntamos, si lo llevaban, ¿quiénes contra las cuerdas? Y dijo, el pueblo, los civiles, los políticos con sus métodos movilizando a la gente con una huelga, con un paro, una caceroleada,
Con eso no nos sacaban. Una oposición armada de los políticos al margen. Nosotros teníamos todo controlado, muy en la mano. No era presumible que pudiera forzarse una fuerza como para oponerse a nosotros y derrotarnos. Por eso cuando escucho que obligamos a los militares, sonríe. Y todavía me acuerdo de la sonrisa de Medina porque lo tenía al lado, ¿no? Lo que nosotros cedimos, lo cedimos voluntariamente. No es cuestión ahora de ponernos en una situación de buenos, conscientes de nuestra obligación con el pueblo. No, macanas. Y después dice, la pregunta es, ¿no pensaban que la izquierda iba a estar tan integrada al proceso de salida? Y Medina dijo, no. Nosotros al Frente Amplio lo vimos como una fuerza enemiga siempre. Siempre fueron enemigos. No hay que equivocarse que nos abrazamos con el Frente y salimos olímpicos. Teníamos nuestras prevenciones, nuestras cosas para con los del Frente. Pero resulta que los que se resintieron y no quisieron entrar al Club Naval fueron los blancos y los del Frente estuvieron. Pero los del Frente Amplio fueron ahí a buscar la carta de ciudadanía, el certificado de buena conducta, el carné de buenos. Ellos fueron tras un objetivo, conquistaron ese objetivo y continuaron adelante. Nosotros teníamos el convencimiento de que los frenteamplistas iban a hacer todo lo posible para enredarnos. No creíamos en la honestidad de procederes como después se vio claro. Y en estos días, ayer, en las redes sociales, todos homenajeaban a Wilson Ferreira Aldunate, Sí. ¿no? Pero el día que el Frente Amplio votó la ley por votar la ley de caducidad, no hubo mucha resistencia, ¿no? Más allá de la parlamentaria, nada más. Ferreira Aldunate, en el último pasaje, digamos, para votarse o no votarse la ley de caducidad, fue a visitar a Medina, al Comando General del Ejército. Es decir, buscaba su última carta. Quería saber de Medina, de boca de Medina, qué haría con las citaciones emanadas del Poder Judicial, que estaban previstas para el 22 de diciembre. Estoy hablando de esto que ocurrió el 19 de diciembre del 86 y la ley terminó de votarse el 22 de diciembre. Bueno, cuando quedaron frente a frente, Wilson Ferreira fue directo al grano y le preguntó qué iba a pasar. Y Medina le dijo, señor Ferreira, las tengo en la caja fuerte de mi despacho. No las he transmitido y lo pongo en conocimiento que no las voy a transmitir. En lo sucesivo haré lo mismo con todas las que lleguen. Y bueno, y ahí siguieron hablando y Medina le reiteró, señor Ferreira, no puedo garantizar el control de la gente que tengo bajo mi dependencia. No sé si no me hacen una trastada. La tranquilidad que estoy advirtiendo me tiene preocupado. Puede ser fácilmente la calma que precede la tormenta. Y después le dijo, señor Ferreira, también le digo con absoluta lealtad, porque no tengo derecho a engañarlo, que así como yo estaría de contraer el compromiso y darle mi palabra, no estoy en condiciones de cumplir la promesa porque me voy, aunque no dudo que el nuevo comandante estará en la misma tesitura espiritual que yo. Y como acá estaba, lo puedo relatar. Próximo a la hora 18 se había formado una rueda de dirigentes blancos y periodistas en la Sala Verde del Palacio del Legislativo, porque allí se reunía el directorio del Partido Nacional precisamente para tratar este tema. Y los allegados de Wilson esperaban con ansiedad la presencia del mismo, ¿no? En la charla, recuerdo que estaban Guillermo García Costa, Alberto Sumarán y Gonzalo Aguirre, senadores del Partido Nacional, y los periodistas Juan Carlos Montero del Día, Roberto Echeverri, persona lamentablemente fallecido de Radio Carve, y estábamos nosotros también y alguno más. Y de pronto apareció Ferreira Aldunate. Y bueno, todo allí se mezclaba, ¿no? Ferreira Aldunate estaba vestido de saco y corbata, al igual que los presentes en la rueda, porque si usted ve el Parlamento, las fotos del Parlamento hace muchos años atrás, todo el mundo andaba con saco y corbata, los hombres, ¿no? Y las damas también muy bien vestidas. Bueno, tras los saludos de rigor, me acuerdo porque tenía uno o dos, y ahí estaba Ferreira en una rueda pequeña.
Ferreira Aldunate dijo lacónicamente, no las larga. Bueno, García Costa, abrumado, se sacudió con la noticia, pero atinó a preguntar, Wilson, ¿cómo que no las larga? No las larga, me lo acaba de decir. Bueno, y ahí en el entrevero alguien le preguntó qué iba a hacer, qué haría el Partido Nacional, y Ferreira Aldunate se puso la palma en la mano derecha, así en su pelo, como se acomodaba, y dice, como siempre el Partido Nacional asumirá la responsabilidad pensando en lo mejor del país. Pero le quiero transmitir lo que dijo después adentro, ¿no? Creo sinceramente que no hay ninguno de los presentes que no haya comprobado que se vota con amargura. Porque el solo hecho de tener que votar esta cosa, que es reconocer que no estamos en un régimen democrático pleno, es una constatación como para que nadie tenga la posibilidad de estar alegre. El partido le presta un señalado servicio a la República. Si quiere llamárselo sacrificio, llámesele así. Pero el cumplimiento del deber nacional de esta magnitud no es sacrificio, cosa que debe decirse con orgullo. Durante estos días se ha hablado mucho de estos temas y que las soluciones que aquí se han recogido no contemplan lo que se ha andado pregonando. Es verdad, pero también es verdad que en razón de ello van a sufrir reproches, pero a todos se le podrá decir que por encima de todo se está defendiendo el interés nacional que está seriamente comprometido. ¿Es esto o el abismo? Vamos a no engañarnos. Si esto no queda ninguno, sin esto no queda ninguno como legislador. Y entonces hacer un llamado a la responsabilidad de todos los compañeros que se sientan inhabilitados por razones de conciencia para votar esta fórmula, para que tengan en cuenta que sus bancas serán salvadas por aquellos que las votan. No creo que sea mucho pedir por parte del partido una actitud de respeto a quienes van a cargar sobre sus hombros la responsabilidad de sacar a todos de este problema. Agradezco la colaboración que puedan prestar todos, mostrando la imagen de un partido que sabe cumplir con su deber y atiende sus responsabilidades. Bueno, más tarde se puso a consideración, pocas horas después, la ley, ¿no? Y después, quiero mencionar que dijeron los juristas, ¿no? Sí, interesantísimo. Con este libro, centenario de la Suprema Corte de Justicia, que no sé si todos los jueces y fiscales han leído, que realmente es una verdadera joya cómo se trató el tema acá, todos los temas de la justicia, pero, claro, la justicia son hombres y mujeres. Y cuando se presenta este libro de los 100 años, dice, uno de los objetivos de este libro es conmemorar el centenario de la instalación del órgano máximo del Poder Judicial. En aquel momento, en 1907, se le llamó Alta Corte de Justicia. Desde 1934 su nombre es Suprema Corte de Justicia. Otro objetivo es hacer conocer al ciudadano común y en particular a las jóvenes generaciones el Poder Judicial del Uruguay, sus orígenes, su evolución, etc. Para ello se han empleado palabras simples, no técnicas, que faciliten la comprensión de procedimientos y órganos especializados. Se descuenta, por tanto, que los técnicos sabrán disculpar lo que para ellos son cuestiones obvias e incluso algunas repeticiones. Y esta presentación termina. Mucho camino se ha recorrido, pero resta aún mucho por hacer. Este libro trata los principales temas de la historia de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, por supuesto el que se lleva todo es la ley de caducidad, que lleva más de 30 páginas. Y recordamos que la sentencia fue el 2 de mayo de 1988, declarando constitucional la ley de caducidad. Y le voy a leer algunos párrafos brevemente de algunos fallecidos, pero que todos seguramente lo habrán leído, ¿no? Supongo que a Sayagués Lazo lo habrán leído todos, ¿no? Supongo. Primero, la posición del entonces fiscal de corte, el doctor Ferrari Silva. Y dice acá, comenzó recordando que siempre debe presumirse la regularidad de la ley, presunción de legitimidad, que entre posibles interpretaciones diversas aún siente ambas razonables. Y señala,
que luego del análisis concreto de la inconstitucionalidad deducida en autos y expresa que el sentido de la ley es claro y preciso respecto a su artículo 1, que no es una disposición de naturaleza puramente declarativa, es una ley taxativa, y esto es aquellas disposiciones que mandan a imperar por sí. La fórmula adoptada, dice el entonces fiscal de Corte, no resulta cuestionable en su constitucionalidad, puesto que el legislador ha ejercido una facultad que legítimamente le concierne, al no estar vedado al orden de su competencia la materia sobre la que se expide, regulándola y sobre lo cual no se pronuncia de modo abusivo e exorbitante. Y después, Sayagues se transmite de la Doctrina Nacional de Derecho, del doctor Sayagues Lazo, Tratado de Derecho Administrativo, y dice lo siguiente, para que vean los años de, digamos, de cuando se vota una ley y cuando se quiere voltear la ley tantos años después, ¿no? Sí. Acá hay una explicación. Y dice, no debe olvidarse que el Poder Judicial, dice Sayagues Lazo, administra la justicia, no gobierna el país, ni dicta sus leyes, a pesar de que, excepcionalmente, estas diversas funciones se confunden o entremezclan. Este principio básico de la división e independencia de poderes alcanza a los jueces constitucionales, que deben actuar en una función estrictamente arreglada a derecho y resolver por razones y determinaciones puramente jurídicas, como se ha dicho precedentemente. De no ser así, se arriesga que el Poder Judicial se deslice hacia el llamado gobierno de los jueces, lo que constituye una arbitrariedad grave que se consuma invocando una pretendida interpretación de la ley, por más digna y honesta que pueda ser la inspiración que anima al magistrado. Lo expuesto no implica en modo alguno que al realizar la tarea de calificar la ley deben desatenderse aquellas motivaciones que, inspirando al Poder Legislativo, condujeron a adoptar la solución que ha estimado preferible y permiten atribuirle su real naturaleza jurídica. Para una correcta aplicación de las leyes, no es posible dejar de considerar y sopesar debidamente las circunstancias sociales que le dieron el nacimiento, toda vez que ellas proporcionen elementos que jurídicamente aptos para interpretar la norma y decidir conforme a principios de derecho ortodoxo si existe colisión con determinados preceptos constitucionales. Y por supuesto que estaba la otra parte, que habían planteado la inconstitucionalidad, como Casinelli Muñoz, Cañones, Chávez, Gorosito, y ahí se dice, es sustentada por los magistrados que plantearon de oficio la inconstitucionalidad de la ley, los denunciantes que lo han hecho por vía de excepción. Y dice, en general, y salvo diferencia de matices, en esta posición se afirma que la caducidad de la pretensión punitiva del Estado ha sido establecida, consagrada, decretada por la lógica de los hechos, que el texto menciona y que por consecuencia natural de hecho, el legislador se ha limitado simplemente a reconocer tal hecho y atribuir al mismo la fuerza de ley. De allí que como colorario lógico impugnen la ley por inconstitucionalidad, porque la Carta no autoriza ni tolera que los hechos legislen. Y después está lo que dice quien votó en contra de la, es decir, no aprobaba la constitucionalidad de la ley, que fue el doctor García Otero, que fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando la vuelta a la democracia. Y en su fundamento de voto dice: la soberanía radica en la nación y se ejerce directamente por el cuerpo electoral e indirectamente por los poderes representativos que establece la Carta. Fuera de los casos de elección, iniciativa o referéndum, solo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pueden ejercer la soberanía. Y después dice, no puedo, fundamentando el voto en contra, no puedo pues compartir la tesis que el artículo 1 de la ley 15.848 sancionó una amnistía cuando no se expone ninguna razón para explicar por qué en tal caso no se utilizó la terminología. Y decía que había que los que presentaron la iniciativa tenían que poner la palabra. No, tenían que haber derogado el artículo 5 de la ley 15.737, que excluía de una amnistía anterior a los funcionarios que alude el artículo 1.
Es decir, la ley 15.737, que fue la amnistía para Tupamar y organizaciones de izquierda, el artículo 5 mencionaba que no tenían esa amnistía militares, policías, etcétera, etcétera. Tenía que derogarla. Derogarla, ahí está. Y entonces dice que la ley 15.848 quiso establecer es que la caducidad de la pretensión punitiva del Estado tiene una extra legislativa, que es lo mismo que decir constitucional. Ese es el fundamento que hizo el doctor García Otero. Pero como colorario de todo este episodio, ¿qué dijo la Comisión Pro Referéndum en 1989? La noche del 16 de abril, donde se conocieron los resultados, y 57% de la población decidió que se mantuviera la ley de caducidad, y el 43% que no. Y el comunicado de esa Comisión Pro Referéndum dice, porque todavía está escrito y seguramente debe valer, de acuerdo con los resultados del plebiscito, la ley de caducidad ha sido confirmada. Sin duda debe acatarse ese pronunciamiento del cuerpo electoral. Este plebiscito, manifestación cívica de democracia directa, se realizó porque más de 600.000 ciudadanos lo promovieron con su firma. Más de un 40% de los uruguayos han votado hoy por la anulación de la ley. Nuestro reconocimiento a todos los ciudadanos que apoyaron esta causa. Y termina diciendo, el país y todas sus instituciones no pueden ser insensibles a la circunstancia de que cerca de la mitad de la población discrepó radicalmente con la solución de la ley de caducidad. Si bien su contenido debe ser acatado, también debe aceptarse como compromiso de alcance nacional que jamás y bajo ninguna circunstancia podrá repetirse en la República la violación de los derechos humanos, cuyo enjuiciamiento referido a los delitos anteriores al 1 de marzo del 85 no habrá de realizarse. Ahí dicen que hay que respetarlo, después Sí, me lo pasó por el cuerpo. Sí, ahí está. Y hay otra cosa más que es la votación de la señora Susana Sierra, que es la esposa de Wilson Ferreira Aldunate, que poco después del voto dijo lo siguiente que voy a leer ahora. Dice, estoy emocionada por votar otra vez, dijo la viuda de caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate poco antes de emitir el voto. Y agregó, el sueño de Wilson fue siempre ver el país reconciliado, a su paisito reconciliado. Y agregó que, igual que siempre, se irá a su casa a esperar llena de fe un resultado que le permita al país terminar con sus antagonismos del pasado. Fue clara, ¿no? Sí. Pero viste que hay algunos que dicen, espera un tiempito que igual pateamos el tarro. ¿Es así o no es así? Lamentablemente es eso. Ahora, tengo un montón de mensajes, ¿no? Vamos a sacar porque si no esto va a ser terrible hoy. A ver, comencemos. El 260 dice, buenas tardes, soy firme desde el principio, adelante con el cernidor. Quería tomarme el atrevimiento de hacerles una sugerencia. Los jueves coinciden un rato con el streaming de Nacho Álvarez, seguramente algunos se van para allá, otros ni siquiera pasan por acá. Y la idea era comenzar un rato antes los jueves. Bueno, es relativo, yo creo que los que le interesa el programa nos siguen desde el principio, muchos no tienen tiempo y la gran ventaja del streaming que lo ven en forma diferida. Sí, señor. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer con todos los canales de streaming que están apareciendo ahora es hacer un ANDEU, un sindicato, una asociación de broadcaster de internet. Porque creo que nos está haciendo falta eso porque en cualquier momento nos empiezan a recortar y a censurar. Recuerden lo que les estoy diciendo. Y no lo estoy diciendo al santo botón. Jorge nos dice, pensando en retrospectiva, pienso por qué poco se levantaron, querido Amodio, y ahora lamentablemente pueblo está estupidizado, la gran mayoría, saludos a los tres. Todo a curros, eso sí, con lenguaje inclusivo. Todos y todes iguales. Le voy a decir algo, Jorge. Usted me leyó el pensamiento antes de empezar el programa. Había entrado a Amodio y le dije, vos sabés que tengo una noticia que la voy a tratar ahora, que comparativamente con lo que trató Amodio, el asesinato de un niño o adolescente de 15 años, o lo que planteó Álvaro, que es la violación de la Constitución y el no respeto a la voluntad popular, lo mío va a ser chiquitito.
pero los va a hacer calentar. Así que déjenme seguir con algún mensajecito más y luego se los doy. El 494, disculpe don Amodio, hoy están festejando sus ex compañeros de cumpleaños del subversivo número 1, Sendik. ¿Es así? Pregunta. No tengo No idea. sabemos. Don Amodio se lo ve muy bien, pero no se olvide de hidratarse con estos días de calor. Saludos, dice el 494. Es un consejo que le da. Buenas tardes. Sigo al pie de la letra su consejo, no se preocupe. Es bien, es bien. Es una televidente que nos sigue mucho. Ah, bueno. Adelante. Y es muy oportuna en sus preguntas y en sus reflexiones. Hidratarse, yo quiero hacer una aclaración. Sí. Hidratarse no es beber líquido, No. es beber agua. Exacto, agua, sí, solo agua. Porque El hay mate algunos no- que beben líquido y no hidrata. y no se hidratan. Pero hay líquidos Al contrario, amarillentos que son más se ricos que el deshidrata. agua. No quiero ser estamos mal. hidratándonos. Nos estamos hidratando. Buenas tardes. ¿Quién suscribe? Sandra Loren dos Santos, Vique. Desempeñé tareas en el BPS y para el MIDES no hay garantías a los menores. Yo no los escuché. El MIDES no tiene controles sobre beneficios y las madres no llevan a sus hijos a las escuelas, los levantan cerca del mediodía y los llevan a comer a los chicos. Andan en la calle y no hay controles del MIDES, dice. Una cueva de ratas, no hacen controles de las familias que reciben beneficios de distinta índole. 2005 a la fecha es un desperdicio de dinero. Primero 2005, plan de equidad, 2008, plan de emergencia. En primeros años fueron con voluminosos dineros de 30.000 pesos arriba y no mejoraron nada. A la fecha mucho más y madres dejan sus hijos con personas ajenas. Tiene razón el señor Amodio Pérez. El 151 dice, hola, una pregunta. ¿No les llamó la atención que Orsi se fue a Chile, Cose estaba en el Parlamento en la sesión del Senado? ¿Quién era el presidente entonces? Bueno, ahí hay un tema. Si la salida del presidente, lo estoy pensando ahora, ¿no? Si la salida del por presidente más de 48 horas. tiene que ser, si es por 24 horas, no hay problema. No hay que subrogarlo. Por menos de 24. Si es por más de 24, tiene que cumplir con los requisitos. El 629 nos dice buenas noches. Humberto nos dice buenas noches para los tres. Tengo una pregunta para el señor Amodio Pérez. ¿Conoce al señor Lamana? Sí. ¿Es verdad lo que cuenta que le dijo Pepe Mujica sobre la tronca? Cuando ellos, Lamana y Mujica, se vieron en un cuartel, parece que la señora cantó de más y otras cosas que por respeto no repito, dice. Saludos, Humberto. Bueno, después le contestará porque estamos en otro tema, don Humberto. No, la Mana me contó todo eso. No sé si era cierto o no. Es que ahora la Mana lo contaba, lo narraba a todo el que quisiera oírlo. A mí también me lo narró. Bueno, y ahora yo traigo un tema que es muy chico comparativamente con el que presentaron mis compañeros de programa. No es tan chico. Voy a leer un artículo que me llegó, que está recién empezando a circular, o sea que el 99% de los televidentes, para ustedes va a ser una absoluta primicia lo que les voy a decir. Dice. O se te mete la mano y luego te ve la expresión en la cara. ¿Y saben por qué dice el titular este artículo pequeño de internet específicamente? Porque OCE fue el que puso el aumento más importante en las tarifas con la excusa, porque es la excusa, ¿no?, de que necesitaba plata para hacer las obras. Ahora resulta ser que cuando las había aprobado el gobierno anterior, dijo que la OCE no tenía que aumentar la tarifa, que se lo tenía que dar rentas generales la plata, porque entendía que el suministro de agua es prioritario, no solo necesario, ¿no? No tenerlo o hacerlo caro es ir contra realmente la salud de la gente. De más está decir que la porquería de agua que nos dan, eso es otro lío, ¿no?, actualmente. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá dice, me llamó la atención, dice, la diferencia en el valor de la facturación de OCE y para ello comparé la factura con vencimiento en diciembre del año 25 contra la del vencimiento en febrero del 26. El básico de febrero fue de 638 pesos con 68, frente a 586,80 de diciembre, dice. El tan anunciado 8,5 de aumento, dice. Está bien, dice en el básico, ¿no? Pero acá está la jugada mágica, me dice. El consumo mínimo facturado en diciembre fue de 10 metros cúbicos.
Es decir, si tu consumo es de 3 metros cúbicos o 9 metros, el mínimo que se cobra, observen el tiempo verbal, era de 10 metros. Algo así como tarifa fija. Atención, a partir del vencimiento de febrero, el consumo mínimo cobrado, la que llamamos tarifa fija, es de 15 metros. O sea que de 10 metros básicos pasaron a cobrar 15 metros básicos, por ende un 50% más de aumento en ese rubro, y además se aumentó un 8,5 el valor anunciado, que fue lo que dijeron en la prensa, y los guampudos, porque voy a decirlo con todas las letras, de los periodistas no investigan un carajo. Pero peor guampudo, tiene que ser el director de OCE por la oposición. Y se los voy a decir clarito, porque estas resoluciones no se les inventa a un gerente general, porque si no le encajan un sumario y le dan una patada en el cuarto trasero y lo echan al hombre. No, esto lo tiene que resolver ¿quién? El directorio de OCE. Señor. No tiene solución. Entonces, continúo. Que dice así, o sea, que de 10 metros básicos pasaron a cobrar 15 básicos. ¿Está bien? Por lo tanto, lo aumentaron un 50% de aumento en ese rubro. Y además, como dije, se aumentó el 8,5 anunciado. En resumen, de 340 pesos como consumo mínimo de 10 metros en diciembre del 25, hemos pasado, por arte de magia, por ponerle un nombre, a 553 pesos con 65. Lo cual termina siendo un aumento del 62,83% en el consumo básico. Por último, para completarla me cobran un costo fijo de impresión y envío de 38 pesos con 41 de una boleta que nunca han enviado. Dice, con 1.100.000 de usuarios estimado, eso es una recaudación mensual de aproximadamente 42 millones de pesos. Finalmente, por efecto de pasar de 10 metros a 15 metros, se recaudan 187 millones más por mes de pesos uruguayos. Dijo, y termina con la frase, no voy a aumentar. Esa es la frase en la factura. La realidad es totalmente otra. Y yo voy a explicar algo que es peor. Y yo voy a explicar por qué el Frente Amplio y la izquierda, y ahora sí me voy a concentrar en la parte ideológica, terminan siendo unos reverendos mentirosos. Porque los tipos te dicen que ellos cuidan al pueblo, cuidan al más necesitado. Mentira, mentira, no los cuidan. Dígame una cosa, cuando usted no tiene plata pero es una persona decente, ¿qué hace? Ahorra, menos consumo de teléfono, menos consumo de luz, menos consumo de agua. Entonces, si usted tiene menos consumo de agua, puede tener la felicidad de entrar en el cupo de menos de 10 metros cúbicos como era hasta diciembre del año 25. Por lo tanto, usted solo pagaría los 340 pesos más o menos de consumo mínimo, más la tarifa esta, más la facturita que te cobran por enviarla, que es verdad que no te llega, es mejor pedirla por correo electrónico para que te borren ese ítem. Tiene que hacer un trámite con eso y ya está. Y ya está, que lo hacen por internet, pues, yo ya lo he hecho. Yo verifiqué esto que me mandaron. Agarré ahora hace un rato y entré y busqué la de diciembre y busqué la de febrero. Y es verdad. Me pasé de que me cobraran el básico de 10 al básico de 15. Entonces, los grandes consumidores, o los que consumen más de 15 metros cúbicos, no le importa, porque ya estaban pagando esos 5 en el básico. ¿Me entiende? Si tienen 20, van a pagar 5 más. Ahora, si usted tiene un consumo de 10, porque se cuidaba para no gastar el agua, porque aparte, viste que te dicen, como hay sequía, que tenés que cuidar el agua, no podés regar, pobre plantita, que son seres vivos, pero no la podés regar, la tenés que regar de a poquito, no la ves el auto, no la ves la vereda, entonces vos te cuidás. Y esto te suben el consumo, es lo que tenés que pagar. Entonces, ¿a quién perjudican? Al más pobre. Estos son los del frente. ¿Ustedes no se dan cuenta? Estos tipos no hacen nada. Yo quiero saber cómo que se llama el director, creo que es un director colorado. José Amí. José Amí. No sé, no habla el hombre. Yo no sé si el hombre pasan estas resoluciones por directorio, porque si no pasan, le tengo que pedir disculpas al director Amí. ¿Cómo no va a pasar un aumento de Pero imaginemos que no pasan para darle el changüí que el hombre se salve. Ahora, si pasó y se votó, quiero saber qué votó el guampudo este. Yo quiero saberlo. Porque él está para controlar, por eso ponen un solo director de la oposición. Porque están para controlar, no tanto para gobernar.
A ver si lo entendemos. Y estos tipos te dijeron que te voy a cobrar el 8,5, que es muchísimo más que el 4% que tuvimos, 4 y algo, ahora estamos en menos de 3,5 de inflación. ¿Está bien? Pero por lo menos te dicen, mire, necesito plata, lo voy a subir un 8,5. Si no te gusta, te vas a joder, pero te lo voy a decir en la cara. Pero aparte te ocultan que te llevan 5 metros cúbicos más en los más carenciados. Y después se ponen a quejar de que le pinchan el caño de agua y le roban el agua. Pero no te pueden ni quejar si esto te roban de arriba. Yo estoy en contra con que roben el agua. Porque la lógica es que todo el mundo la pague y que si hay casos que haya que subsidiarlo, se subsidie. Justificado. Pero no estos hijos de su papá y de su mamá. Yo sé que a veces cuando me entra a subir la presión, bien, porque no me muero por suba de presión, sino de enojo. Me sube el enojo porque veo este tipo de disparates. Juan calladito. Che, ¿qué dirán? En la UCEA no dicen, el defensa del consumidor, ¿qué dicen? No dicen nada. Te ocultan, resolución del directorio. Pues gobierna el Frente Amplio. Claro, si te puede coge, hacer cualquier cosa. Voy a decirlo grosera, si te coge el Frente Amplio, tenés que gozarla. Si te toca otro de otro gobierno, que los violadores vayan presos. Es así, da asco. Este tipo de gente te están robando en la tarifa y te la ocultan. Yo sé que es un tema, comparándolo con lo que dijeron mis compañeros antes, chiquitito. No, pero te la meten todos los días. No es chico porque es una estafa, un robo. Y, sí, tal cual. La prensa que dirá, dirá algo. Yo tengo otra más acá, ¿Tiene una? de mentira, ya que estamos sí, en el mismo lugar. A ver. En el mismo lugar. Esto lo escribí en el muro de Facebook mío. Y el título es Mentime que me gusta. Y dice, el vicepresidente de OCE, Guillermo Caraballo, mintió descaradamente en una entrevista con La Voz de Melo en Cerro Largo. Dijo al pasar, el plan de saneamiento del gobierno anterior estaba solo en los carteles. Caraballo debería pasar por caja e irse, no ya por limitado, también por incapaz. El 28 de diciembre de 2022 fue anunciado el proyecto por el entonces presidente Luis Lacalle Pou y el fallecido ministro de Ambiente Adrián Peña. El 29 de julio del 2024 se firmó el contrato. El anuncio se efectuó en la torre ejecutiva. Al día siguiente, OCE difundió un comunicado. ¿No leyó Caraballo lo que publicó el organismo que dirige? El hoy ministro Edgardo Ortuño, entonces director de OCE, votó en contra del proyecto, pero después el Frente Amplio votó a favor de la iniciativa en el Parlamento, otorgando un subsidio de rentas generales para OCE de $30 millones desde el 2028, para el proyecto, ¿no? La ley, por ley, ¿no? Esto es por ley, 20.241 se refleja en el artículo 1. Canelones y Salto, las intendencias en el periodo pasado gobernadas por el Frente Amplio, recibía el 40% de la inversión, pero Ortuño votó en contra porque era poco. UNCRA. Fue la primera vez en la historia que un presidente de la República impulsó a través de rentas generales se destinaran recursos para una obra de envergadura de OCE. ¿Qué contiene o contenía la iniciativa? Porque esta administración decidió suspender lo aprobado por el Parlamento por unanimidad, porque también tocaron el botoncito los representantes del Frente Amplio cuando se votó lo que después fue la ley 20.241. Se intervenía en 61 localidades, 57.000 conexiones de saneamiento, 820 kilómetros de tubería. Para que tengan una idea, una tubería de redes de alcantarillado que llegaba de Montevideo a Rivera y da la vuelta y termina en Durazno. Nuevas plantas de aguas residuales, 43, y se servía a 160.000 habitantes. Además generaba, pensando en los pobres, ¿no? 2.000 puestos de trabajo en el interior. En los hechos eran 61 obras del organismo, porque eran en distintos lugares. Este gobierno, pensando en los pobres, destinará 40, eso no está, no lo escribí, ¿no? Pero ya que lo dijo Horacio, destinará $40 millones anuales para el saneamiento. ¿Dónde? En 5 años, con viento huracanado, serán $200 millones. Imposible, no van a llegar a esa cifra. Si llegan a 150 hay que aplaudirlos.
la inversión de la universalización del saneamiento era de 422 millones de dólares, más del doble. Y esto es fantástico, ¿no? Si a ustedes les gusta el ciclismo, bueno. A la velocidad del Frente Amplio, el Uruguay podría tener saneamiento en el 2075 en lo que corresponde a OCE, 18 departamentos. Y la pregunta que me hago, y me la hago todos los días, porque yo estuve de ese lado y sé lo que es. ¿Qué mentira le van a decir a los consejos de los municipios donde le van a dejar sin efecto la obra? ¿Qué va a hacer el plenario de municipios? ¿No va a hacer absolutamente nada contra esta suspensión provocada de OCE? Y que este señor, que es un verdadero mentiroso con lo que hizo, dice que faltan 100 millones de dólares. ¿De dónde faltan los 100 millones de dólares? Y bueno, Caraballo está entrenado para mentir. Y entonces a los municipios le van a mentir. Exacto. Mirá, a mí lo que más me enoja, yo estos tipos ya sé lo que dan. ¿Está bien? Viste que a veces a vos decís, me desencantó Orsi, y yo siempre digo, no, Orsi siempre fue el mismo. Orsi te dice todo que sí, y yo después les voy a mostrar un videíto para que vean lo que es Orsi hoy también, y sigue siendo el mismo que cuando era intendente en Canelones. Pero el jueves nos enteramos de que en Cuba, en una ciudad de Cuba, cerca de La Habana, pero no La Habana, la gente loca no tiene alimento, no tienen agua, porque no le funciona nada y no tienen luz, hay un apagón constante. Por supuesto que según es el bloqueo norteamericano, el gran problema, pero el problema de los cubanos, del gobierno cubano, es que no paga lo que compra, ¿no? Digo, pasó con Uruguay. Sanguinetti le regaló una deuda que tenía con Uruguay de 6 millones de dólares en el 85 y después quedó debiendo de vuelta porque los tipos están acostumbrados a comprar y no pagar. ¿Está bien? Lo mismo, muy similar a lo que hace Corea del Norte. Igualito. Pero con Cuba lo tenemos más cerca y por eso lo conocemos. Salió que habían prendido fuego un local del Partido Comunista en esa ciudad. De noche le dieron como para que tuviera que guardar la desesperación de la gente. Yo no digo que esté bien, pero hubo una reacción contra ellos. Ahora, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuándo se empezó a hablar de eso en el sistema periodístico en Uruguay? El lunes. Hoy de mañana. Fue el jueves de noche. Y fue el jueves de noche. El viernes nosotros ya lo sabíamos. Es como el cuento del alemán. Todo pasa 30 años después acá. En este caso, en los medios, entonces yo le quiero pasa leer, 4 días después. Exacto. Y vamos a poner la foto tenemos una foto del evento ahí cuando lo prendieron fuego a la sede del Partido Comunista. De Graciano Pascal hizo un lindo posteo que me gustó. Dice: repaso cada mañana los principales diarios del mundo. Hoy en todos figura en primera plana la quema de una sede del Partido Comunista en Cuba como símbolo de la revolución popular en marcha contra la tiranía castrista. Y es verdad, porque yo hago lo mismo. Yo te leo todos los diarios italianos porque me gustan, los españoles, los argentinos, los paraguayos también, los bichos, y en España era brutal como le estaban mostrando todos, incluido el diario El País de Madrid, ¿no? Sí. que es oficialista según el gobierno que esté, es oficialista. El País de Madrid se acomoda el culo. Bueno, entonces dice, en Uruguay dice... Discrepo. ¿Discrepa? Sí, es oficialista del PSOE. ¿Sí? ¿Solo del PSOE? Ah, mira. El Partido Popular tiene otros voceros. Sí, yo leo La Razón también, el ABC, El Mundo, La Razón, Vanguardia, La Voz de Galicia. Mirá que los leo todos, me los como todos. Tiene más voceros oficiales el Partido Popular que el PSOE, pero el País es el diario más difundido, más leído. Sí, eso es cierto. Lo leo, tiene algunos artículos interesantes y otros que son de chupamedia. Desde la época de Juan Luis Cebrián, como director, siempre fue pro PSOE. Mirá vos. Dice, en Uruguay la noticia se limita a una columna en una página perdida de la sección internacional. No es casual. Lo mismo sucede invariablemente con otros asuntos. La escandalosa corrupción del PSOE en España, la crisis del gobierno de Lula y las implicancias de Moraes, el juez de la Suprema, ¿no?, en un fraude bancario. El que nosotros denunciamos, que nadie lo ha hablado todavía en Uruguay, nadie lo menciona. Le sacan el traste a esa, que está divina esa porque se mostró bien la ficha del hombre. Ese comportamiento
que se aparta de la valoración profesional de las noticias es el síntoma más claro y al mismo tiempo más disimulado de la hegemonía de la izquierda en el país. No es tan notorio como las letras de las murgas, pero es más revelador porque actúa por omisión. Pero el caso de Cuba es único y excepcional, y lo es porque con la brutalidad propia del fanático, el régimen castrista concentra los dos pilares del pensamiento básico de la izquierda, ese que se enseña en cuanto sindicato o asamblea estudiantil existe, la perversidad de la propiedad privada y del capitalismo y el papel nefasto de los Estados Unidos en la política mundial y regional. Sobre esto último, naturalmente, que es de recibo la crítica, aunque eso atente contra una mirada realista de la historia y de la naturaleza humana. El dilema se plantea por el hecho de que es precisamente Estados Unidos, impulsado por sus propios intereses, el que está abriendo el camino de la libertad en Cuba. Esta aparente contradicción justificaría por sí misma poner el tema al tope de la agenda de los medios. Si eso no ocurre es precisamente porque quienes tratan de que esta crisis terminal transcurra en un discreto segundo plano han impulsado durante décadas la agenda anticapitalista y anti-yanqui. La gente que ha sufrido el comunismo en Cuba es la que prende fuego a la sede del Partido Comunista, mientras que sus defensores tratan de que esto quede reducido a meras protestas por los apagones, sin reparar que las penurias del pueblo cubano nacen precisamente de una dictadura erigida en torno de esas ideas. Excelente el posteo que ha hecho el señor Graciano Pascali, en mi opinión, y le voy a decir algo más. Podremos discrepar en algunas cosas con el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, pero gracias a Trump se sacaron a Maduro. Y después que se sacaron a Maduro, los del frente no hablan más de Venezuela. No dicen ni que está mal ni que está bien. Dijeron que no en el arranque, que lo firmó, entre otras cosas, el presidente, ¿no? Conjuntamente con Colombia y con Lula, de Brasil, lo que le resultó automáticamente no ser convocado al escudo de las Américas. Y alguna cosita más, ¿no? Que se ha metido en lío, ¿no? Sí, el Partido Nacional hoy asegura que el gobierno recibió una invitación informal, pero no dio una respuesta positiva. No sé cómo es la informal. Yo no sé cómo es el negocio, ¿no? Pero te voy a decir cuál es la otra reacción que le encaja a Trump, porque Trump se ve que es un tipo de buena memoria. Estados Unidos incluyó a Uruguay en una lista de países a investigar por la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. E investigará si la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense. La oficina del representante comercial de Estados Unidos, que depende directamente de la oficina ejecutiva del presidente Donald Trump, incluyó a Uruguay en una lista de 60 países a ser investigados por la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. La lista se enmarca en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Según el comunicado divulgado por el gobierno estadounidense, las investigaciones determinarán si los actos, políticas y prácticas de cada una de estas economías relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso son irrazonables o discriminatorios y perjudican o restringen el comercio estadounidense. Además de Uruguay, hay varios países de América Latina, incluidos en la lista como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros. El representante comercial Jamieson Green declaró que el ingreso de productos elaborados mediante el trabajo forzoso obliga a los estadounidenses a competir con productores extranjeros que pueden tener una ventaja de costos artificiales derivada del flagelo del trabajo forzoso. Ahora, yo supongo, mis estimados amigos, que el PIT-CNT va a estar de acuerdo con esto, porque es el que defiende a los trabajadores. Y si vos te defendés a los trabajadores, tenés que ser un hermano de la clase trabajadora y de la causa, tenés que defender también a los trabajadores de la India y de la China, por ejemplo, y de tantos países del Medio Oriente y del lado del Oriente que tienen. Nadie puede discutirlo. Ahora, Uruguay no puede controlar nada. Lo que nosotros traemos de China, no sabemos ni quién carajo lo hace, ni se preocupan cuando se importa, ni al Estado lo controla. O sea que por eso nos ponen en esa lista. Pero puede verse también que ha puesto a Argentina, que tiene a Milei, que es muy amigo del señor Trump. O sea que el que está pensando en esto no pensó solo en la política de la cabecita del que dirige ese país, está pensando en el conjunto. Por lo tanto, lo primero que tenían que hacer los chicos de PIT-CNT es dar
llamado de solidaridad ¿Cómo? al decreto de los gringos. ¿Cómo le van a hacer algo si no le dicen ni a los asociados, no le dicen en qué gastan la plata que ponen los asociados? Ni cuánto- y usted pretende ni que le cuánto diga... recauda. Ahí está. Tampoco le dicen cuánto Sí, sí. recauda, que es más importante. Sí, a veces. las primeras noticias del diario El País ahora, Sí. en la web, ya que estaba hablando de Cuba, dice: nuevo apagón nacional en Cuba, sexto colapso eléctrico en 1 año y medio por falta de combustible. Sí. Y la de al lado es: tendré el honor de tomar Cuba. La fuerte frase de Trump: Claro. el régimen negocia los apagones. Y después hay otra noticia que la justicia decidió archivar la investigación contra la fiscal Alicia Gione por el caso Penades. El fiscal Gilberto Rodríguez, este señor es el que tiene también lo del Zunca, ¿no? Tiene lo del Zunca, tiene lo de Casa Galicia. Sí. Y mirá que se han enojado todos contra él en estos últimos tiempos. Pero tiene lo del Zunca. Sí, pero está dormido. ¿Vos lo escuchaste, la novedad del Zunca? No. Tiene que haber un pueblo adentro con lo Sí, del Zunca. sí. Un Bueno. pueblo tiene que haber adentro. El Cayeron fisc- un par de sí. perejiles y con domiciliaria. Sí, el fiscal Gilberto Rodríguez determinó que no hubo omisión de funciones al analizar el contenido del celular de Jonathan Mastropierro. Mirá, vámonos a hablar. Te voy a dar un afiche que está publicando ahora el 26 de marzo Unidad Popular contra la guerra, el genocidio y el bloqueo imperialista. Solidaridad con los pueblos agredidos. Expondrán representantes diplomáticos de Cuba, Venezuela, Palestina e Irán. Lunes 16 de marzo, 18:30. Bueno, ya pasó, pero para que vean cómo viene la historieta, ¿no? La verdad, a mí me tienen asombrado. Asombrado. Hay algunas noticias más y bastante interesantes. Hay un posteo que hoy fue la revolución del diputado Rodríguez, del Partido Nacional, de Juan Rodríguez. Parece que tenemos de visita, ¿no? Viviendo en Uruguay, tenemos la información, dice acá el posteo, que el prófugo de la justicia, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encontraría en Uruguay. De confirmarse esta información, decía hace bastantes horas, sería un nuevo acierto, entre paréntesis pone sarcasmo, del presidente Yamandu Orsi y del canciller Lubetkin en política internacional, ¿no? Y la verdad es esa, ¿no? Después se confirmó, hay confirmaciones de que pidió ahora, está acá en Uruguay libremente. Yo no sé qué hace Interpol, ¿no? Yo iba a decir del Ministerio del Interior. Seguro, porque el hombre tiene requerimiento, ¿no? Sí, por chorro. Sí, está procesado. El chorro. Pero chorro mal, el hombre. Estuvo en Bélgica, parece que se le complicaba el asilo en Bélgica, se lo habían dado y desapareció. Y aparece ahora acá en Uruguay. Parece que pidió entrevistas a Topolansky, le pidió entrevistas, y aparte de Topolansky le pidió a Cose y a Fernando Pereira. Ahora, con un requerimiento Lo tenés que ir a buscar. internacional, ¿cómo es que... A vos te, que fueron, viaja? a vos te agarraron en la punta de la escalera, ¿no? Cuando te bajaste del avión. No. No. En el hotel Después. fue que te fueron a buscar. Después. Está. Pero tiene que tener detención administrativa. Y la detención administrativa no es domiciliaria, la tiene que hacer en cárcel central. No tenés opciones. ¿Cómo es que viaja? ¿Con qué documentación viaja? Y vendrá en avión privado y se bajan en algún avión, en algún aeropuertito nuestro. Sí. A ver, el hombre tiene su plata, si lo acusaron de haberse robado el sistema. A ver, es simple. Sí, está bien. Acá dice el 445, favor comentar la visita de Correa para entrevistarse con autoridades del FA. Más burros en política exterior no se puede ser. Y sí, es real. No sé, parece que anda suelto el hombre, pero si está requerido lo tenés que parar. Buenas tardes, dice Nicolás, dice. Se estrenó la película española Torrente 5. Perro Sánchez y los zurdos malazos, dice. No sé, me pone un tráiler. Después el 421 dice, Orsi es la representación viva de la decadencia de la democracia uruguaya, no nos jugamos a nada, no transformamos nada, falta vallismo, mirada de futuro, pista de progreso, falta más Jorge Valle, es cierto. Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo, capaz peco ingenuo pensando que a los partidos y quien los integra les importa el país, pero a ninguno se les ocurre hacer pequeños spots publicitarios
para televisión o radio haciendo público todo este desastre, porque ellos mienten, lo hacen y lo pasan por todos lados. Sí, es verdad. ¿Sabe qué pasa? La televisión no es barata. A veces, cuando ven a algún candidato que puede ganar, la televisión se baja los pantalones y le regala o le cobra barato, y si le queda debiendo y el hombre llega a senador, le perdonan la deuda. Te lo digo porque conozco varios casos en todos los partidos. Las redes sociales superan hoy a Por los lejos, medios. los están matando. Sí. Decime una cosa, y a Moy usted que va a decir... Te obligan a que las noticias que no las quieren la publicar tenés que o sacar. 78 en las redes horas, sociales las 96 obligan. horas la vas a meter para adentro. Mm. No hay encuesta a ver quién No, votaría el próximo domingo, ¿no? No. De esa no hacen encuesta, ¿no? No, se ve que no. Ya con la del 70% en contra, que en desacuerdo de lo del presidente, le ganó a Trump, ¿no? Que tiene el 60% en Estados Unidos por la forma que gobierna la bestia, ¿no? Por cómo grita. Y toda En el esa primer año había como 10 ya, es decir, en el periodo pasado. Sí. ¿Quién iba y quién votaba? ¿Quién votaría dentro el próximo Sí, domingo? Si sí. fuera el próximo domingo, ¿quién votaría? No quiere ni hablar de eso. Tanto como... Se ve que el Frente Amplio no quiere hacer encuestas, no paga, y se ve que los otros tampoco. No, Entonces, yo creo que no solo no paga. Yo creo que las están frenando. Que están pagando para frenarlas. Es otra historia. Acá lo venden tómelo con una ironía lo que acá, dije. ahora sí me gustó. Acá cobran siempre las Sí, claro. encuestadoras. Sí. Cobran para hacerla y para no hacerla. Sí. Te la cobran igual. El único que sale es Botinelli padre, a decir que Orsi es un cra y que el gobierno son todos cra, y que ya marcó la cancha con la votación Y bueno, de... para ese le pagaron, para eso. Sí, Se pero pagan un poco más. ya que con la ley ya votada de presupuesto ya marcó la cancha. Ahora, ¿cómo van a aplicar eso si no tienen plata para hacerlo? Todos los cálculos que hicieron no coinciden, no hay plata. Acá- Va a salir O'Donnell como Milei, no hay plata, ¿no? Seguro. ¿Saldrá? Claro, bueno, pero el otro vivo lo dijo el primer día que asumió. Sí. Dijo, miren que no hay plata. Sí. No les voy a No, mentir. pero era cierto. La última de O'Donnell es la que Uruguay es caro porque Sí, paga por salarios altos. altos, sí, claro. Esa fue la... ¿Dijo eso? Sí, claro. Pero pedazo dijo de mamá y papá. Pero ese tipo es un inmoral. Después de una reunión con economistas, ¿no? Claro. Sacaron la cuenta y parece que El el tema son los ciudadano salarios uruguayo altos. medio gana mucho plata. Claro. Y entonces... Lo que pasa es que si sacás el promedio general de sueldos, donde se considera Seguro. los grandes empleados, las multinacionales y todo, Todo. resulta que somos ricos. Sí. Somos ricos los Y uruguayos. vos y el somos ricos. PICNT no lo hizo. Tenemos un poder adquisitivo altísimo. Pero no se hablan. Es como el tema de los pollos. A ver. Aquel le decía que se consumía yo qué sé, el promedio de consumo de carne de pollo era 7 pollos por persona y año. Sí. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que no come nunca. Exacto. Entonces, hay otros que comen 15. Sí. O 30. Claro. ¿No? Es como el consumo de alcohol Sí, o de carne. o de carne, Carne claro. roja. Claro. Entonces, en promedio general, entonces se disfraza la estadística. ¿Sabes qué pasa? Esta gente no sabe lo que es el camión El de salario, los el salario base o el salario mínimo o el Producto Interior Bruto, no sé qué, no sé cuánto. Pero no, hay que analizarlo por sectores. Exacto, por franja. A ver, Exactamente. cuando yo digo, esta gente no conoce lo que es el camión de los rezagados porque nunca se paró a ver la vuelta ciclista. ¿Te acuerdas cuando Sí, llevaba la vuelta sí, ciclista? sí. Al final que venía el camión de los rezagados, con el que había pinchado, con el otro. El hombre sabe porque es un profesional. Con el que ya Se no daba para. más. ¿Eh? Con el que- Con Con el que ya no daba más. Y lo cargaba y lo y tiraba para decidió arriba. bajarse. Exacto. Entonces lo llevaban en el camión de rezagados. Pero acá en el Uruguay no hay camión de rezagados. Acá este animal de O'Donnell te plancha, te dice que los números están divinos y la gente se te desparrama abajo. Un amigo hoy vino a buscar. Vamos a mencionarlo. No se hablan, además, con algún ministro no se habla tampoco. No, claro. Sí, tienen diferencia, claro, porque no le dan la plata que sí, quiso. pero pero vos podés tener diferencia cuando estás gobernando con alguien, pero no hablarte, no hablarse ya... Problema de ellos. Son los zurdos que son No, es problema de todos nosotros, por cómo gobiernan, ¿no? Problema de problema de problema toda la de gente. todo el pueblo que lo Seguro, soporta. claro. Pero mayor problema y responsabilidad de los que los votaron. Eso es mayor. Hay que cobrársela. Yo se las Sí, cobro. y ahora querían sacar a la fiscal Ferrero
Sí, mandarla al TCA. Sí, una cosa... ¿De qué me estás tomando el pelo, pendejo? Ese es el Pacha Sánchez que inventa esas cosas raras. Sí. Lo que sé. Bueno, pero en ese caso la oposición esta vez... Por ahora. No, pues salió Ojeda y dijo, no, se terminó, propuso hacer una declaración entre los partidos de la oposición para que no insistan con este tema, porque ellos largan humo. Globos sonda. Sí, no, humo, ellos son como los cines, humo, sí, que vienen allá, vienen los soldados por allá, todos los días tienen humo. Porque uno cuando se acuesta de noche no sabe el desastre que van a hacer al otro día. ¿Cuál es la noticia del día en la cual quedan siempre en posición adelantada? ¿No? Y además peor que los de Alio. No conozco la historia y mire que no hay gobierno tan mentiroso como este. Es lo que le acabo de decir. Porque es todo. Antes, por lo menos, había alguno que decía... No, le daba pudor no decirte seguro, las cosas. claro. A ver, el tema de la OCE, no decirte que te subieron la mínima al 50% más, el consumo mínimo, no decirlo y ponerlo en la factura y mirar para otro lado, es de mentiroso. Es como Gurichico, ¿viste? Mintió y salió corriendo. Sí. Son estos, este es el gobierno que tenemos. Nos lo debemos merecer, Sánchez habló de las empresas públicas y el Partido Comunista lo rezongó y ya ahora dijo no, porque la derecha o los otros, yo no estoy con ellos, yo estoy acá. ¿Y para qué dijiste si eso? lo agarraran, le dieron como Ese el muchacho lo primero que tiene que hacer es agarrar algún... Yo creo que lo peor que se le puede... La agresión más grande al Pacha Sánchez y a todo el gobierno es regalarle un libro. Si usted le regala un libro, lo ofende, ¿no? Claro, porque no leen. Ellos dicen, hablan, dicen los bolazos que se Mira, quieran. un bobo se le pone al lado y dice, tengo tal idea. ¡Ay, qué lindo! Micrófono, pa adentro. Le encanta. Mensaje del 006. Como siempre, buenos análisis en el programa. Saludos para todos. Después tenemos Nicolás que nos contesta de vuelta. Dice, el expresidente Correa está en el Hotel Carrasco. Se entrevistó con la tronca a hora de tarde, dice. No tiene capacha con Interpol. O sea que no está con alerta roja. Parece que no está con alerta roja. Y debe venir a pedir que alojarse acá, en el Hotel Carrasco, el hombre. Sí, tiene plata. Refugiado político. Y yo que sí, claro, quiere que le den. Refugiado chorro, una nueva cosa diplomática. O sea, todo eso porque hicieron negocios en sus tiempos. Mozo. Sí, claro. No mozo. Es que en el gobierno anterior era es que cualquiera de los presidentes de Venezuela, presidente, dictador que había, de Ecuador, de Bolivia con Evo Coso, si abren la boca sobre Uruguay. Pero yo estoy rezando a ver si uno de estos abre la boca de la misma forma que digo, quiero que venga más sequía, así esto se te muere todo el mundo, el sistema se para de una vez por todas y la gente se revoluciona, porque en el fondo pasa como tiene que pasar lo que pasó en Cuba. Sí. Hoy presentaron una carta a pues, como ustedes decían, que en el pueblo todos querían la represa, Sí. Ahora fueron los que no están en el pueblo y los que viven en el lugar, hoy presentaron una carta en la torre ejecutiva rechazando la construcción de la represa. Ajá. Y ahí el gobierno tiene un grave problema, porque esa gente está decidida a no irse de ahí, porque además ven, por olfato y por lo que han vivido ahí, ven lo que puede pasar. Y van a destruir Nadie mejor que ellos para ver lo que va a ocurrir si se construye esa represa, que es un disparate imponente. Porque una represa se podía haber construido, la construcción de la represa era en el año 1986, hace 40 años, la recomendación. Ahora ya esa recomendación ahora, es vieja. claro, 40 años después, puede venir a ser un edificio donde no se puede hacer. Seguro, te diste cuenta, mirá, no Claro. camina más esta parte del planeta. No hay suficiente agua para manejarla. No solo que no hay agua, sino los perjuicios que puede ocasionar en todo aspecto, ¿no? Sí, de acuerdo. El 698 dice, buenas noches, colocaron carteles con la consigna gobierno de izquierda cumple. Sí. Don Amodio lo sabe muy bien y nos mandó una foto hace ya más de una semana con esos carteles, ¿no? Sigue estando en el mismo sitio. Hoy hice otra foto. ¿Sí? Está en el mismo sitio. Y la publiqué en el Facebook. Y la intendencia no los bajó. No. En cambio sí bajó el gobierno miente. Bueno, la intendencia, habría que preguntarle a Vergara qué va a hacer con la circulación vehicular. Porque no se deciden a ver qué van a hacer porque no saben qué hacer. Evidentemente tenemos el proyecto con dibujitos de
El proyecto Salgado está con dibujitos todavía, pero no hay nada. Y bueno, van a tener que levantar lo que hizo COSE. Entonces, hay que avisarle, como decía Januzzi, hay que avisarle que a fin de año va a haber 30.000 autos más circulando, 30.000 vehículos más circulando por Montevideo. Y para el 2027, cuando termine, va a haber 80.000 o 100.000 más. No, ya no se puede circular por Montevideo directamente, ¿no? Mira, acá tenemos el 445, dice, hablando de redes, quedó muy pegado el secretario Sánchez, no sabe nada de matemática básica, dice, no sabe cómo escribir en matemáticas que 1 es menor que 2, dice. Y bueno, son las 21 horas, un minuto. Usted no tenía unos videos. videos. No, ahora van los videos. No quería hacer. Iba a pedir los videos. Sí. Ahora les voy a dar videos para que todo este desastre que hemos planteado de cómo está viviendo la República, quiero que vean unos videos, que son 3 videos que lo va a pasar de corrido. Pero todos estos desastres hay que decirlo porque nadie lo dice y los están perjudicando, no solo a los televidentes, sino a todo el país. Cierto. Y les voy a decir algo más. Lo que dijo Amodio hoy lapidario. es tremendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Además, eso evoca, como dice, ¿no? La infancia. Puro verso. Los pobres, los niños pobres. Acá no nace ningún niño pobre. Es el de la casa que cuando el niño viene, tiene que salir a laburar, ¿no? Para ese niño después pueda desarrollarse en la vida. Exacto. Los padres son los grandes responsables de los niños si los niños hacen lo que puedan hacer. Acá quedaron todos pegados el día que empezaron a venir inmigrantes venezolanos, haitianos, dominicano y cubano. Esos todos tienen laburo. A mí que me la expliquen al revés derecho. El día que se votó el Mides, ahí fue el acabose. Porque ahí la mitad está sentado en la casa esperando que le lleven y reclamando, y la otra mitad es la que labura. Así es imposible, no funciona un país así. Estoy de acuerdo, pero a ver, ¿cómo puede ser? Además, ya este país es inviable, y si le agregamos eso, no queda 10 nada. veces inviable. Sí. Pero miren, los extranjeros tienen trabajo. Igual empresa de seguridad, limpieza, lo que sea, pero tienen trabajo. Sí. Y después se van adaptando a las profesiones que tienen. Porque quieren trabajar. No, después que te comes al marxismo adentro, en un gobierno, bien completito, claro. El pucherito de marxismo. Ya está, quédate prontito, querés comunismo, tomá y llevate, dicen acá. Y es real. Yo sé que está bruto la forma en que lo digo, pero es necesario que se diga. No solo yo creo que una cosa es el marxismo como planteo ideológico. Sí. No hay ningún gobierno marxista. Vamos a sacarnos el adjetivo. Olvidémonos del marxismo porque ningún gobierno nunca en toda la historia de la humanidad ha aplicado la teoría del marxismo. Pues le ponemos porque falla el hombre, no la pueden aplicar. Le ponemos cista capitalista. Lo que se ha hecho son simulacros de medidas económicas que tuvieron su origen alguna vez en orígenes en el marxismo, en alguna ideas expuesta. Pero olvidemos. Bueno. Los gobiernos fallan porque los hombres son los que fallan. Exacto, las personas. Entonces tiene que poner el sistema que no tenga margen de error. ¿Cuál es la diferencia entre una situación como había en el Uruguay después de la dictadura? Yo vine en el año 1998 aquí a España y me encontré a Uruguay y me encontré con los mismos ómnibus, los mismos agujeros que había dejado yo 40 años atrás, con la situación agravada de la ciudad vieja reventada, las casas deshabitadas, cerradas con cadenas, las veredas rotas. Y han pasado ya otros 10 años y todo sigue igual. No, o peor. Peor es ahora. Y va a peor. Entonces, no es un problema de si gobierna el Frente Amplio o gobiernan los partidos tradicionales. Es partido único. Es lo mismo. Gobierne quien gobierne. Da lo mismo. Porque la política económica no la dirige el Uruguay. Le viene impuesta de afuera.
Lamentablemente El Uruguay tiene razón. habría que hacerlo de nuevo. Habría que hacerlo No, de nuevo. brava. Y no se puede. No se puede. No tiene arreglo. No, Es mi arreglo punto hay. de vista. Arreglo hay. Lo Es que mi pasa es que punto hay de que ser vista. mano dura con el arreglo. No. En la situación global en que está Uruguay, Hoy. imposible. Imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Grecia quiso abrirse del sistema económico mundial y la hundieron. La aislaron. Si el Uruguay quiere hacer una política independiente de la que le dictan desde el exterior, lo borran, lo aíslan, no somos Está bien, nada. pero yo lo que por lo si menos no haría... tenemos la más mínima importancia. Si el Uruguay desaparece, no pasa nada. No, yo estoy de acuerdo, pero por lo menos lo que sí haría es dejar que haya tanta corrupción y malgastar los dineros públicos. Sí. Entonces, si yo no sigo generando deuda externa, mal o bien, le voy a poner un freno al sistema Pero es que si no- económico mundial para decirle no necesito pedirte más plata porque voy corrigiendo el problema. No, porque pero acá es se que- malgastan los dineros públicos. Que sí, pero no hay quien se atreva ni siquiera a plantearlo. Y Ni siquiera diversas plantearlo. reformas Porque en todo aspecto. el Uruguay no funciona. Sin la deuda, el Uruguay no funciona. Si no producimos nada. Sí, no, estoy de acuerdo. Las grandes riquezas no las tenemos. Tenemos la buena riqueza del agro, Pero- de la ganadería y no tenemos más nada. Pero Ni no, el agua. ¿qué agro? Ni- Anda, ni el anda- agua. Ni el agua nos queda. anda a cualquier supermercado Sí. y agarrar las latas de los productos enlatados. Producto italiano, Sí, producto. todo. Y bueno, si importamos hasta las arvejas. Sí, es verdad. Los An- garbanzos. Antes mi madre me ponía a pelar chaucha. Claro. Yo no sé dónde están las chauchas ahora. Ya no las veo ni en la feria. Vamos a Bueno. pasar los 3 videos que quiero hacer un comentario después. Me acuerdo que siempre Maduro decía que venga Trump, que lo estamos esperando. El ejército bolivariano no lo va a dejar acercarse a mí. ¿Sé que no hay un soldado yanqui ni desgarrado? Uno que yo creo que llegaron y dijeron, ¿dónde está Maduro? No te lo vamos a decir. Acá, a la vuelta en la segunda puerta. Bajé todo, dale. Tiene bigote, lo vas a reconocer ya. Creo que bajaron los helicópteros y cargaron nafta. Pibe, llename la boca. Los trapitos venezolanos que yo te lo miro, andá, sácate a Maduro. Se encontraron con el rugby. No hay deporte para mí, vamos a no ponerlo como exclusivo, pero es de uno de los deportes más formativos que hay. Es el deporte más colectivo y el que más importan los compañeros. Y si nosotros tenemos eso incluido y llevamos eso al rugby, a la sociedad, nosotros nos vamos a cuidar más y vamos a cuidar a los demás. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! Esta Graciela Bianchi, una vieja cacatúa. Don Salle es un erizo, vive metiendo púa. Manini un dinosaurio, Da Silva es un gorila. Por linda y trepadora, Ripoll sería felina. Capicho conocido, ya es Mario Vergara. La vicepresidenta dice que es una yara. Los viejos lobos son el Cuquí Julio María. Mieres es un delfín, nadan toda su vida. Está el ministro Done que no larga la plata. Mi hermana que es docente dice que es una rata. Ojeda es un pitbull de refugio adoptado. Ahora es la mascota del Partido Colorado. ¿Y qué decir de Orsi? Parece una tortuga. Muy lento va sin rumbo, su imagen no lo ayuda. Por suerte tiene al Pacha, que es su perro faldero. Un buitre delgado, tremendo carroñero. Y el ministro negro, por más que se haga el choto, parece un zorro ciego, se da contra la moto. Bueno, volvimos, nos divertimos un rato con el último, ese que salió en uno de los programas de radio, que estaba genial, la verdad. Le tomó el pelo a todo el mundo y un poco mejor que las murgas, porque por lo menos le dio a todo. Viste que las murgas Sí. solo se inclinan para la izquierda, le pegan a la derecha y le chupan las medias a la izquierda. Tenemos 2 libros, que habíamos sacado la super oferta de 2 libros por 1.200 pesos. Conocer la verdad, la historia de mi secuestro, de Sergio Molaguero, segunda edición con notas actualizadas, y La intriga de los derechos humanos, de Álvaro Alfonso, leyes de reparación, promesas y engaños. Señores, 1.200 pesos está a la venta. Nos tienen que mandar mensaje diciendo quiero el libro
y quiero que me envíen el programa también, porque hemos tenido algunos problemas para enviarlo, porque WhatsApp no sé por qué cuerno se ha enojado con los WhatsApp nuestros del cernidor. Se ve que estamos haciendo mucha roncha y nos han mantenido bloqueado un par de días, ahora parece que restablecimos. Pero por las dudas, al 097-465-465. 097-465-465. Si quieren los libros, 1.200 pesos, los 2 libros, super oferta, no lo consiguen en ningún lado. Y de paso también les mandamos los programas para que los puedan ver en diferido, los puedan compartir. Y ahora hemos decidido también hacer pequeños bloques del programa, que son de 14 minutos, 15 minutos, con los temas más importantes que presentamos cada uno de nosotros. Siempre salen 3 bloques garantidos, que los enviamos y ustedes si les gusta lo difunden y si no les gustan lo tiran. Da lo mismo. Porque hay muchos que nos miran que no les gusta lo que decimos. Está bien. Te acusaron de traidor y a nosotros ¿de qué nos acusaron? Hubo un guarango que nos dijo Vende todo. patria. Vende patria. Lo único que no soy es vende patria. Me podré pelear con cualquier mundo, pero la patria está primero. Yo sí, yo tengo una... Tiro la cadena y sigo. Usted tira... No, le encajé un reto de novela. No lo insulté, pero le pegué un reto. Le dije, si no te gusta, no nos mires. Tiro la cadena y sigo. No te pongas guarango que... Para guarango salgo yo. Tira la cadena y sigue. Sigue. Bueno, muy bien. 1.200 pesos es quien quiera los libros. Muy bien. Proceda. Bueno, procedemos. O sea, nos vamos. Gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo jueves. Aniversario. Esto es El Cernidor. Otros, 1959, 19 de marzo del año 1959. ¡Qué locuras! ¡Qué locuras! Vamos arriba. Hasta luego. Tengo que celebrar. Sí. Ah, sí, claro, vamos a celebrar. esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.